Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de PFA Consultan. El día de hoy queremos compartir con ustedes una inquietud que hemos recogido de diferentes empresas, pero sobre todo a nivel nacional en las capacitaciones que hemos dado sobre reforma laboral, porque ha sido unánime la pregunta en el sentido de que las compañías nos han indicado que quieren estar al día frente a la documentación, saber exactamente qué es lo que deben cumplir, qué pasaría ante una eventual visita ante el Ministerio de Trabajo y en últimas es cómo pueden llegar a prepararse. Nosotros hemos realizado un checklist o un listado de documentos que consideramos que pueden ser esenciales o básicos. Eso no significa que sean los únicos, tampoco significa que ante una eventual visita se los vayan a preguntar todos, pero creo que puede ser un buen punto de partida para que las empresas que quieren empezar a prepararse puedan empezar a revisar si cumplen o no con esa información y si no, pues ponerse al día con la documentación. Considero que uno de los puntos claves es empezar a revisar, por ejemplo, las hojas de vida de los trabajadores. ¿Qué deberíamos revisar ahí? Deberíamos revisar que tengamos la hoja de vida del trabajador, los documentos de ingreso, importantísimo, como por ejemplo contar con las afiliaciones de salud, de pensiones, de riesgos. Recuerden que las afiliaciones de riesgos laborales deben hacerse un día antes de que la persona empiece a trabajar y que las afiliaciones de salud y pensión pues deben ser coetáneas con el ingreso del trabajador, es decir, que desde el momento en que el trabajador empieza a estar vinculado con la compañía, pues ya debe tener una cobertura de seguridad social integral. También es importante que alineen la revisión de esas carpetas o de esa documentación con el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y que dentro de esto, por ejemplo, validen que los trabajadores tienen sus exámenes médicos de ingreso, porque creo que eso también es importante, así como revisar si se han hecho los exámenes ocupacionales periódicos. Pues este tipo de cosas, evidentemente, si no las han cumplido, pues manos a la obra, habrá que empezar a actualizar cada uno de estos temas porque es preferible que ustedes lo hagan con antelación y que estén preparados y no que sean situaciones que ustedes evidencien cuando eventualmente llegue una visita por parte del Ministerio de Trabajo. Frente a los contratos de trabajo, pues habrá que revisar cuál es la modalidad con la que tienen vinculados sus trabajadores. Serán contratos de término fijo, indefinidos, por hora labor, ocasionales o transitorios. En videos anteriores que están en nuestro canal de YouTube de PFA Consultan y también en el podcast Entre el Derecho Laboral y la Gestión Humana, van a encontrar ustedes las particularidades de cada uno de esos contratos. Hemos hecho videos para cada contrato explicándoles qué deben tener en cuenta. Pero acá queremos recordarles que si los trabajadores tienen un contrato de término fijo, es indispensable que ese contrato esté por escrito, al igual que sus prórrogas. Hoy en día, seguramente ustedes ya saben, porque es algo que ya explicamos también en videos anteriores muy recientes que hemos realizado, que los contratos por obra o labor hoy con la ley 2466 requiere que estén por escrito. Entonces, esos son aspectos que deben ustedes revisar, sobre todo garantizar que cumplan con los lineamientos que la ley exige. También es importante que ustedes revisen al interior de esos contratos algunas cláusulas que pueden llegar a ser claves, y es ver, por ejemplo, las cláusulas de dirección, confianza y manejo, y que esas cláusulas definitivamente se puedan aplicar a los cargos con las cuales ustedes han hecho ese acuerdo o han suscrito ese tipo de cláusulas. Lo decimos porque dentro de las revisiones que nosotros hemos hecho para algunas compañías, hemos encontrado que hay cláusulas que definitivamente para esos cargos no podrían aplicar. Entonces revisen muy bien la figura de dirección, confianza y manejo, vean qué contratos tienen ese tipo de cláusulas y sobre todo revisen si dentro de la estructura de la organización esa cláusula aplicaría por más de que ustedes tengan ese pacto, digamos, con el trabajador. Adicionalmente, hagan una revisión en sus programas de nómina o en algunas empresas seguramente puede que no tengan un programa de nómina y hagan sus nóminas manuales, no importa, pero garanticen que efectivamente están realizando los pagos de horas extras conforme, digamos, a la ley, que ustedes no están excediendo las horas extras en 2 horas extras al día, no más de 12 horas extras a la semana, que si hay trabajadores con salario variable, ustedes puedan identificar cómo se está realizando ese pago. Les pongo un ejemplo, comisiones que podrían llegar a variar, que estén haciendo entrega de los comprobantes de nómina, incluso cuando las personas se retiran de la empresa, pues revisen que hayan hecho entrega de los 3 últimos comprobantes de nómina y también de los 3 últimos pagos de seguridad social integral, porque todos estos aspectos, pues ustedes podrían revisarlos con antelación
y si no, pues simplemente ponerlos al día. Dentro de las cláusulas de los contratos y dentro de los pagos de nómina, también es importante que revisen si existen algunos pagos que no sean constitutivos de salario, porque con base en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, esas cláusulas deberían estar por escrito y también deberían verse reflejados qué pagos son salariales, cuáles no son salariales, directamente pues en los pagos de nómina o en las liquidaciones finales. Esto implica que obviamente pues ustedes estén realizando los pagos y se esté pagando de manera adecuada las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas, las vacaciones, el valor del pago de los parafiscales. Es como hacer un chequeo de que cada uno de esos pagos se estén realizando conforme a la ley, los porcentajes, por ejemplo, de recargo nocturno, que se esté realizando un registro de las vacaciones y que tengan un comprobante del disfrute de ellas, que en caso de que un trabajador se retire, quede documentada la liquidación final de prestaciones sociales. Habrán otros documentos que es importante que también revisen que ustedes tengan, como por ejemplo el contar con una política de desconexión laboral, tener una política de acoso laboral y de acoso sexual y sobre todo, no tienen que ser políticas diferentes, puede ser incluso una sola, pero que tenga una claridad para el trabajador cuál es la ruta que debe seguir en caso de que algunas de estas conductas se estén presentando al interior de la compañía. Otro aspecto es el reglamento interno de trabajo para las empresas que estén obligadas a tenerlo. Fíjense que si bien la reforma laboral nos dice que se deben actualizar los reglamentos internos en un año, con cada uno de los cambios que se han dado, seguramente la recomendación que yo les puedo hacer es que desde ya empiecen a actualizar esos reglamentos internos y que ustedes puedan estar, digamos, al día, porque más allá de la obligación legal de cumplir con esa actualización en un año, lo realmente importante es que ustedes tengan una claridad de cuáles son los lineamientos al interior de las empresas. Tengan presente y revisen que tengan su política de prevención de consumo, drogas y tabaco, que tengan una política de seguridad y salud en el trabajo. Ojalá que tengan claro dentro de los contratos o a través de un otro sí, como consideren manejarlo, una cláusula que permita a cada uno de los trabajadores y aspirantes hablar, digamos, de una autorización frente al manejo de datos personales, que cuenten, hablando un poco también de esas actualizaciones y de esas políticas de acoso laboral y sexual, que cuenten con un comité de convivencia, que ese comité tenga una claridad de las actas de conformación, del funcionamiento, también deben cumplir con las reuniones periódicas, así no tengan casos de acoso laboral, pues deben dejar registradas esas actas de funcionamiento. Si tienen aprendices, recuerden que los aprendices ya en este momento no tienen contratos de aprendizaje, que tienen contratos especiales laborales, que son de término fijo, que no son más de 3 años, o incluso que revisen para todas aquellas empresas que tengan plantas superiores a 15 personas, pues que revisen cuál es su cuota de aprendizaje o en determinado momento si no la están cumpliendo, que revisen si están obligados a pagar monetización, porque seguramente si no están cumpliendo, pues van a tener que hacerlo. También deben tener presente que deben contar con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que es el COPAS, igual tener las actas de conformación, las actas de funcionamiento, revisen, por ejemplo, el reglamento de higiene y seguridad, que también es importante dentro del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se olviden que hay que hacer entrega de dotación 3 veces al año a los trabajadores, entonces por lo menos garanticen que han sido entregadas a tiempo. No necesariamente tengo que hacerlo en cada una de las fechas. Cualquier empresa podría determinar que hace la entrega, por ejemplo, al inicio del año, es válido. Pues obviamente hay sumas y restas en tomar esa determinación, pero es válido hacerlo. El todo es que esté claro que se hizo entrega de esa dotación, que ustedes tengan soporte de la entrega de los elementos de protección personal y eso va de acuerdo al cargo y a la actividad, que pues ojalá también estén construidos los manuales de funciones, los perfiles del cargo, que hayan comunicado, por ejemplo, si ustedes han venido realizando los ajustes de las jornadas laborales, si se han aplicado, por ejemplo, las jornadas de reducción o si ya definitivamente están aplicando la jornada de las 42 horas. Estos son algunas ideas y como les digo, habrán muchos otros documentos que deben ser revisados, pero creo que este es un buen punto de partida para que ustedes puedan empezar a chequear la información al interior de sus organizaciones. Igual si hay algo más, seguramente hay muchos otros que en este momento se me pueden pasar de memoria,
Pero si encuentran otros aspectos, pues déjenlos aquí en comentarios, que seguramente quienes van a ver el video también van a tener la posibilidad de comentar y de revisar esos comentarios de ustedes, porque al final todos estamos haciendo aquí una construcción conjunta y viendo cómo podemos generar mejores prácticas al interior de las organizaciones. La prevención es importante, no es necesario esperar a que tengamos una sanción. Recuerde que en el ministerio pueden llegar a imponer sanciones que van de 1 a 5.000 salarios mínimos, que de acuerdo con la ley 2466 que nos está remitiendo esa ley allá del 2013 que ya existía frente a ese tipo de sanciones, también nos habla de eventuales clausuras donde lleguen a tomar, por ejemplo, esa decisión. Es perfectamente viable y no queremos llegar a ese punto. En caso de que ustedes estén interesados en realizar este tipo de auditorías internas con una guía especializada como la nuestra, ustedes saben que cuentan con PFA Consultan como su aliado estratégico. Nosotros hemos diseñado una especie de auditorías express para las empresas que nos ha permitido revisar qué cumplen, qué no cumplen y sobre todo poner al día a la empresa en caso de que no esté cumpliendo para evitar este tipo de riesgos. Los precios pues dependerán obviamente de la planta, no es lo mismo hacer una auditoría en una empresa de 10 o 5 personas que hacerla en una de 500 o 2.000 personas. Entonces pues simplemente si están interesados contáctenos, nosotros tenemos unos precios asequibles y seguramente podemos generarles orientación. Si no tienen cómo realizar el pago de la consultoría, pues no hay ningún problema. Ustedes ya saben que cada uno de estos aspectos que les estamos diciendo los pueden empezar a revisar. Sugerencia, en la medida de lo posible, háganlo con personal experto para que efectivamente puedan estar cumpliendo con los temas laborales. Hemos hecho ya varios videos de diferentes temas. En nuestro canal ustedes van a ver que hay una cantidad ya de videos importantes donde lo que queremos es transmitir la información y creo que eso también puede ser un punto de partida para aquellas empresas que eventualmente no cuenten o no puedan contar con una asesoría laboral. Entonces, pues también eso es parte de nuestra misión, poder transmitir el conocimiento y poderles aportar a ustedes en ese proceso empresarial, porque sabemos lo que es crear empresa y sabemos lo que es mantener una empresa aquí en Colombia. Entonces, es parte de nuestro aporte. A todos muchísimas gracias y bueno, ya saben que si están interesados en nuestra asesoría o en capacitaciones o en aspectos relacionados con manejo de personal, pues contáctenos y con el mayor gusto pues les vamos a brindar seguramente un apoyo que pueda ser importante para ustedes de manos expertas. Muchísimas gracias.